y zoonosis, ¿sí? Entonces vamos a hablar primero de las yersinias. Las yersinias son bacilos gram negativos, aunque ahí no se vea bien. No, eso está muy borroso, ¿o no? Por el enfoque. No, pero no da más. Ahí. Ahí, Poquito menos. son bacilos catalasa positivos, oxidasa negativos, son anaerobios facultativos o microaerofílicos, pueden vivir en varias especies, como vamos a ir apreciando ahorita. Dentro del género Yersinia está la Yersinia pestis, la pseudotuberculosis y la Yersinia enterocolítica. Entonces vamos a ver primero de la Yersinia pestis. La Yersinia pestis es la causante de la famosa y tristemente conocida peste negra, ¿sí? Obviamente quien se pone negro es el paciente por la clínica que tiene y se deriva del proceso infeccioso de la bacteria. Es anaerobio facultativo, crece rápidamente a 30 grados centígrados, tiene una actividad bioquímica y obviamente pues las colonias de las cepas virulentas son de color gris. Tiene un lipopolisacárido que como todos son endotóxicos, sobre todo cuando está libre, tiene antígenos de virulencia, son antígenos y toxinas que le permiten introducir sus proteínas directamente en el citoplasma del huésped. Pero tiene plásmidos que codifican algunos genes de tipo B y W que le facilitan la virulencia, le facilitan el calcio y la capacidad de crecer a distintas temperaturas, porque como no solamente vive en los seres humanos, entonces tiene que tener la capacidad de vivir a distintas temperaturas. Posee una proteína capsular antifagocítica. Tiene actividad de proteasa y de coagulasa, sobre todo cuando está... ¿Dónde puede vivir la bacteria? De hecho, son bacterias de las ratas y de las pulgas de las ratas. ¿Por qué? Porque la pulga pica a la rata, adquiere la sangre y en ella puede venir la bacteria. Entonces necesita pues adaptarse a distintas temperaturas. Fíjense que a temperaturas que no son como las nuestras tiene una actividad de proteasa y de coagulasa. Y en nosotros, a temperaturas entre 35 y 40 grados más o menos, tiene una temperatura, una actividad fibrinolítica, y eso es lo que hace en el hospedero, y por eso el hospedero se pone negro, porque tiene daño y necrosis y pérdida de extravasación y demás. Eso lo logra porque tiene dos plásmidos que le transmiten unos genes que permiten la síntesis de estas proteínas. Además tiene una IPA que codifica para un buscador de hierro. Acuérdense que las bacterias que son capaces, los microorganismos que son capaces de fijar sideróforos, los que tienen sideróforos y fijan hierro, son más difíciles de degradar para el sistema inmune. Producen exotoxinas mortales para los ratones. Entonces, ¿cómo es la historia natural de la enfermedad? La Yersinia todavía existe, todavía nos podemos infectar de Yersinia. La diferencia es que hoy en día gozamos de antibióticos, lo que en la Edad Media no era posible, no existía. De todas maneras, pues ellos sí sabían que algo estaba pasando, pero para ellos era algo que estaba en el aire, ¿sí? El microorganismo del roedor pasa a la pulga cuando la pulga chupa la sangre del roedor. Como en la pulga tiene actividad de coagulasa, entonces el opérculo, o sea, por donde la pulga debería llegarle la sangre a su intestino, se coagula la sangre y no le va a llegar. La pulga está eternamente hambrienta, entonces va a estar buscando a quién picar o morder, si quieren, y busca a los seres humanos. Al intentar picar, lo que hace es regurgitar la sangre que tiene ahí, y en la sangre tiene la bacteria, ¿sí? Como nosotros generalmente cuando algo produce una abrasión en la piel,
de esas condiciones de vectores, pues uno lo primero que hace que es rascarse. Y al rascar, pues le ayuda a que la bacteria logre ingresar en el hospedero. Los polimorfonucleares pueden fagocitar la bacteria para tratar de eliminarla, pero la bacteria puede multiplicarse en los monocitos, ir a los ganglios linfáticos, que van a hipertrofiarse, se vuelven grandes, móviles, necróticos, fluctuantes. Y si la bacteria alcanza la vía hematógena, pues produce una bacteremia y puede incluso pasar al sistema nervioso central y la persona muere por sepsis o morían por sepsis, ¿sí? La única forma de presentación clínica no es la peste negra o la peste bubónica, porque lo que se forman son verdaderos bubones, ¿okay? En los ganglios linfáticos, sobre todo los paquetes más grandes, los paquetes principales de los ganglios. Las personas morían o por la peste bubónica o por la peste, por una sepsis, por la enfermedad, o por la presentación neumónica, una vez que la picadura de la pulga hacía todo el trayecto vía hematógena o al sistema respiratorio inferior. La persona tenía neumonía por Yersinia pestis, de tal manera que si tosía y demás, pues iba a infectar a los que convivían con ella por la vía aérea. O sea, no, el control de los roedores nomás no era suficiente. Una vez que se infectaban, es que se murieron 25 millones de personas, ¿sí? Entonces, eso es un número bastante importante. Lesiones hemorrágicas y necróticas en todos los órganos, meningitis, neumonía, pleuropericarditis, serosanguinolenta. Está la forma de peste neumónica primaria por inhalación de saliva, por tos de un paciente infectado. Se presenta consolidación pulmonar hemorrágica y muerte por sepsis o septicemia. Sin antibióticos no hay nada que hacer. Tiene un periodo de incubación más o menos de 2 a 7 días. La gente, pues digamos que la salubridad en las ciudades y en los sitios donde vivían no era la más indicada. Entonces convivían con pues las ratas vivían en la casa, no es que invitaran a las ratas a vivir con ellos, sino que las ratas entran a todas partes. Si usted tiene, digamos que guarda cereales y cosas de esos, porque esos países tienen estaciones, entonces tienen que guardar comida para cuando llegue el invierno. Nosotros pues no tenemos esas condiciones de vida, por eso tenemos otras mentalidades diferentes. Entonces ellos guardan y ahí, ¿a quiénes llegaban? Las ratas. La condición religiosa de ese momento buscó cómo justificar sus miedos y temores, y a los pobres gatos los declararon del diablo y de las brujas, y entonces lo que hicieron fue matarlos, y el control biológico de los ratones son los gatos, ¿sí? A no ser que uno use los venenos que hay ahora. Entonces, el inicio, después de los 2 a 7 días, fiebre alta, ganglios inflamados, dolorosos, hipertróficos, que son los bubones en la ingle y en las axilas. Empieza la sepsis con vómito, diarrea, hipotensión, porque se produce una coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal y cardíaca, alteración del estado mental, fiebre, neumonía, meningitis. Y aquí alcanzan a apreciar el bubón. Acá. Ahí. Esa bola que ven ahí. ¿Ustedes saben qué es un bubón? Un ganglio aumentado de tamaño. Pero no como cuando a uno le va a dar gripa, que a veces uno se palpa y tiene los ganglios aumentados. Mire que es el cuello de la niña. Y miren, ¿sí ven? El tamaño. Y si ven por encima de qué color está. Negro. O sea, eso todavía se presenta. Lo que pasa es que una vez que lo identifican, pues dan tratamiento de antibióticos y pues no vamos a tener, por lo menos por Yersinia, no. A nivel de axilas,
Entonces, ¿cuáles son las presentaciones clínicas que pueden derivar de la infección por Yersinia pestis? Neumonía, sepsis y la peste bubónica, ¿cierto? La primoinfección puede ser a los ganglios linfáticos por la picadura o sea que es una enfermedad vectorial en un inicio, pero la otra forma de infección es la neumónica entre personas que están infectadas. Ahí no se necesita un roedor y ni no se necesita la pulga del roedor para que uno se infecte con eso, ¿ok? Hoy en día, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues ustedes ya saben que lo que más se usa es la PCR, ¿cierto? PCR, ¿para qué? Para encontrar y determinar el genoma de la bacteria, pero se pueden hacer hemocultivos, se pueden hacer aspirado del ganglio linfático y hacer cultivo de eso. ¿Cómo se llega al ganglio linfático? ¿Se funciona así? Sí, lo funciona. Un aspirado. Entonces lo que hacen es sacar la secreción que hay ahí, porque ahí está la bacteria. Se pueden buscar anticuerpos en pacientes en fase aguda y en fase convaleciente. En la fase aguda, ¿cuál será el anticuerpo? En la fase aguda, para esta y para todas las enfermedades, es la IgM, porque esa es la respuesta inmunológica, ¿cierto? Esputo para cultivo cuando hay neumonía y una punción raquídea cuando se está sospechando una infección a nivel del sistema nervioso central. El antibiótico a elegir es la streptomicina, que es un macrólido, ¿cierto? ¿No? Ah, bueno. Pero también se puede usar tetraciclina y demás. Hay otras bacterias, mire, esto es una espiroqueta. ¿De qué espiroqueta se acuerdan? Del Treponema pallidum. Esta es pariente del Treponema pallidum, pero este sí se puede colorear con grano. Y vamos a hablar de unas bacterias que se llaman borrelias. ¿Cuál es la característica de la borrelia? Bueno, es vectorial, es una zoonosis, o sea, cuando nosotros hablamos de zoonosis es que hay un animal que es reservorio y nosotros es que nos cruzamos en el camino del vector y del reservorio, ¿sí? No somos huéspedes incidentales de ese tipo de microorganismos, así como de algunos virus y de algunos parásitos, como ustedes ya están viendo, que pues nosotros lo que pasa es que compartimos espacios físicos, a veces en los espacios nuestros, pero a veces hay ciclos que hacen los agentes infecciosos a nivel selvático, pero como nosotros vamos a todos lados. Entonces, son bacterias que tienen una característica muy particular y fíjense que hablamos de fiebre recidivante, o sea que va a haber recidivas del episodio primario. Entonces, la fiebre recidivante es causada por la Borrelia recurrentis. Mire que el nombre nos dice qué es lo que va a pasar con el proceso infeccioso. Es transmitida por garrapatas del género que tienen ahí, todos lo ven, ornitódoros, transmite fiebre recidivante endémica, o sea, es una fiebre que hay en un sitio específico, ¿sí? O sea, el problema ¿cuál es? Ir por allá y que le pique a uno la garrapata. ¿Cuál es el reservorio? Los animales silvestres, los venados, ese tipo de animales. Entonces para uno es muy difícil porque usted fumiga en su casa y elimina las garrapatas, pero en el campo ¿cómo hace? No hay manera, sí, pues se puede uno poner de esas cosas que usan para y llevan botas. bot- Pero igualmente hay gente que no tiene cuidado, se coloca encima de la bota del pantalón y se les ve cuando y uno se pone cosas por encima de la bota del pantalón, ¿sí? Pero pues no falta la garrapata bien astuta que sube y le pica a uno por acá. El problema con la garrapata es que segrega una sustancia que produce, que uno no siente. Entonces ella está clavadita ahí chupando sangre y uno de golpe se toca y se la siente por ahí. ¿Listo? Tiene un periodo de incubación entre 3 a 10 días. ¿Y qué es lo primero? Un inicio con escalofrío que puede durar entre 3 y 5 días. La bacteria está circulando en sangre, o sea que si se toma la muestra, se hace un extendido de sangre periférica, se puede ver porque se puede colorear con Wright. Wright es lo que se usa para colorear sangre, ¿sí? Es un colorante, una modificación del Papá Nicolau, más o menos.
la persona resuelve, el sistema inmune resuelve, puede durar entre 4 o más de una semana sin fiebre, pero como la bacteria tiene varias presentaciones antigénicas, entonces cuando viene la nueva presentación antigénica, la persona es como si por primera vez se volviera a encontrar con la bacteria y otra vez hace una recidiva con todos los síntomas, ¿sí? Entonces vuelve a hacer fiebre, malestar y todo lo demás, porque ese género de bacterias tiene esa cualidad, tiene la capacidad de mostrar proteínas de superficie, o sea, antígenos diferentes que hace que se presenten esas recidivas. Más o menos se vuelve y se recupera, la persona está febril y vuelve otra vez, pero la magnitud de los síntomas va decreciendo, ¿sí? No es, por ejemplo, como sucede con el dengue, que a veces a uno le puede dar dengue 1, después le da dengue 2 y los síntomas pueden ser más graves que la primera vez, ¿no? Durante la fiebre la bacteria abunda en sangre, cuando no hay fiebre no se observan. O sea, en el mismo paciente hay diferentes variedades antigénicas, hay anticuerpos específicos para cada una y por eso va perdiendo la capacidad de ir produciendo la enfermedad, porque al final deja de hacer presentaciones antigénicas. Son anticuerpos de tipo aglutinante y líticos, pero la bacteria se puede encontrar después de la infección afectando vaso, hígado, produciendo lesiones hemorrágicas en el riñón y en el aparato gastrointestinal. Y lo otro que es una complicación grande es que puede pasar la barrera hematoencefálica y afectar el sistema nervioso central. La sangre es la muestra obtenida en los picos febriles y generalmente cuando están sospechando bacteriemias, la persona le toman los signos cuando está acercándose al pico febril es cuando se pueden tomar las muestras, porque quiere decir que la bacteria o el agente infeccioso está haciendo el tránsito por sangre. Entonces, para lo que son hemocultivos y eso, se debe tener en cuenta esos picos febriles. Hoy en día se hace PCR. Mire que se puede hacer un BDRL que es reactivo, porque pues acuérdense que la pared es igual a la del treponema pallidum, entonces se puede hacer para determinar. En la variedad epidémica, el vector es un piojo, ¿sí? Las endémicas, generalmente el vector es una garrapata o una pulga, porque ellas se infectan transováricamente, lo que quiere decir que la progenie ya viene infectada. Los piojos no se infectan transováricamente, entonces si yo tengo la bacteria y tengo piojos, pues a mí me pica el piojito, coge la sangre y salta para acá, para allá, y por eso hace una epidemia, ¿sí? En cambio, endémica es que esa garrapata que vive ahí en esas zonas rurales, pues está infectada, nace infectada, si la madre está infectada. Entonces, tienen la capacidad de variar su estructura antigénica, hay anticuerpos solo para una variedad cada vez que la presenta, pero a veces hay para un solo tipo y por eso es que puede sobrevivir. Les proporciona a las borrelias la evolución recidivante de la enfermedad, o sea, multiplicación de variantes antigénicas, y empieza a recuperarse cuando ya se le ha acabado la capacidad de mostrar otra variante antigénica. ¿Cómo se puede controlar? La remisión por lo general es espontánea, por eso no es fácil medir cómo funcionan los tratamientos. Tetraciclina, eritromicina, penicilina. En los reservorios son los roedores con los cuales se infectan las garrapatas y pasa de una generación a otra. Se transmite la bacteria por mordedura, y la otra cosa es que la gente a las garrapatas las espicha, y cuando uno espicha la garrapatica, entonces puede tener en contacto con la bacteria, ¿sí? Y se infecta. Igual que cuando, por ejemplo, se encuentra el vector de Chagas, que nosotros aquí le decimos pito, ¿sí? La gente lo aplasta. Cuando uno aplasta el animalito el insecto, pues lo que hace es sacar el parásito y uno puede tener contacto con el parásito.
Un paciente infectado que tenga piojos se infecta y se es transmitida a varias personas y produce epidemias. Hay otra borreliosis, aquí picó la garrapata y aquí se alcanza a ver el eritema y alrededor hay un halo blanco, ¿cierto? Ya les voy a decir. Entonces esa bacteria es la Borrelia burgdorferi y la enfermedad es la enfermedad de Lyme, ¿sí? Que es transmitida por ese tipo de garrapatas. El problema, esa lesión que ustedes vieron acá se llama eritema migratorio, porque se va agrandando así. Y es la evidencia de la infección aguda, si lo alcanzan a mirar acá. ¿Listo? Lo que pasa es que el eritema migratorio puede resolver, pero la persona a veces entonces tiene la segunda fase de la infección. La primera manifestaciones son a nivel cutáneo, el eritema migratorio. Los síntomas de la persona infectada de la primoinfección son como una gripa, pero puede producir artralgias y artritis y afectación del sistema nervioso central. De hecho, por eso fue que hicieron el estudio en esa región, porque las personas tenían todas, digamos, patologías del sistema osteoarticular sin una lesión evidente, ni que hubiera, no era una artritis reumatoidea ni nada por el estilo. Entonces empezaron a encontrar que estaba relacionado con esa bacteria. Son microorganismos en forma de espiral, igualito, tienen un endoflagelo, hay medios especiales para cultivarlo y la muestra se debe tomar del eritema migratorio cuando se diagnostica en la etapa aguda, pero si no, entonces hay que buscar anticuerpos. Lo que le permite la determinación de muchas estructuras antigénicas está determinado por el genoma, porque posee un cromosoma lineal. ¿Se acuerdan cómo era el genoma de las bacterias? Circular y cerrado, ¿cierto? Pues esta es la excepción. Cuando nosotros hablamos que dijimos que eran haploides y demás, esta es la excepción, una de las excepciones. Son plásmidos lineales algunos y circulares y codifica gran cantidad de lipoproteínas, entre ellas proteínas de superficie, proteínas que están clasificadas como OSPA de la A a la F. Entonces, ¿para qué le sirve? Uno, para habitar en diferentes garrapatas y mamíferos, o sea, reservorios son mamíferos. Se expresan durante la alimentación de la garrapata cuando migra del intestino a la glándula salival. Por eso se necesita que se alimente 24 a 48 horas, sobre todo que se alimente con el mismo o con la misma persona, ¿sí? Como quedan ahí pegadas, antes de transmitir la borrelia. Inyecta la bacteria que está en la saliva, se adhiere a las células del huésped en un receptor especial y se aleja del sitio de entrada y empieza a formarse el eritema migratorio, que es lo característico de la lesión aguda. La diseminación se hace por vía linfática o hemática hacia otras zonas de la piel o hacia el sistema musculoesquelético y otros órganos. Entonces, tiene una etapa inicial, una etapa que puede ser tardía y una tercera etapa. En la etapa inicial presenta lesiones cutáneas, como la que ya vimos, el eritema. Puede durar una semana o 4 semanas en aparecer después de la picadura. Y la lesión es eritematosa, plana, con un centro que se extiende, por eso se habla de eritema migratorio. Y el paciente pues tiene fiebre, escalofríos, mialgia, cefalea. Y después de un tiempo que puede variar entre unas semanas o meses, se presenta la segunda etapa con artralgias, artritis, meningitis, parálisis del nervio facial, radiculopatía dolorosa, enfermedad cardíaca y miopericarditis. O sea que los efectos de la infección pueden ser catastróficos. Y en una tercera etapa, meses o años después, daños o afecciones de piel, del sistema nervioso central o articulaciones. Ahí ya no hay bacteria, pero sucede como las infecciones post-estreptocócicas, que lo que hay son depósitos de anticuerpos en esos sitios y por eso se presentan las lesiones. Todo lo que hay que buscar son anticuerpos. Lo primero, ojalá que la consulta sea en el momento agudo de la infección para encontrar ¿qué?
que el eritema en el paciente. En otras etapas es necesario hacer pruebas de laboratorio como PCR, si está todavía, o anticuerpos. ¿Listo? Se puede hacer título de anticuerpos, pero no es muy específica, ¿sí? Anticuerpos fluorescentes, ELISAs y una PCR o un Western blot. Ya este no se usa tanto porque es más sensible la PCR. La inmunidad habla que son positivas entre el 30 y 40% de los pacientes, o sea, anticuerpos de tipo IgM, y se van volviendo positivos para IgG a medida que va pasando el tiempo. Sí, eso no tiene nada de raro, es lo que tiene que suceder. Los anticuerpos IgG específicos son para la proteína OSPA y OSPA-B. Los anticuerpos disminuyen con el tratamiento y con eso disminuyen la presentación de los daños osteoarticulares y todos esos que se presentan en la etapa tardía. Y la infección se trata con doxiciclina, moxacilina, tetraciclina y además pues otros antibióticos ahí. El vector es una garrapata, los reservorios ratones y venados. Se debe evitar el contacto con las garrapatas, insecticidas, pero no es lo adecuado. Este es el eritema migratorio. Y yo no sé si habrán oído nombrar de las bruselas. Bruselas. Bruselas es una ciudad. ¿Es qué? Sí. No sé. La brucelosis es una enfermedad causada por las bruselas. ¿Sí? Vea que, sí, claro. ¿Y qué es? Hay que confiar en sus conocimientos. Entonces, a ver, las bruselas tienen tropismo de especie, es decir, hay una brusela del ganado vacuno, hay una brusela del ganado porcino, hay una brusela del ganado del caprino y del porcino, sí, y los perritos también les da, ¿sí? La enfermedad es llamada la enfermedad de Malta. Malta, pero no la Maltín polar, sino Malta es una isla. Y entonces unos pobres soldados que los mandaron allá en la Primera Guerra Mundial, cuando regresaron al país de donde eran, llegaron con unas fiebres que empezaban en la noche, en la tarde en un momento, tenían todo el pico de la fiebre y después pasaba, ¿sí? Por eso se habla de una fiebre ondulante, porque tiene, y así hay algunas otras enfermedades que producen eso. ¿Cómo se infectaron? Pues tomando leche de cabra, ¿sí? Que estaba contaminada con bruselas melitensis, que es la brusela de las cabras. Se considera que la única especie es la brusela melitensis y que las otras son una homología en el ADN, pero para métodos de estudio, pues entonces hablamos de especies, ¿sí? El género de bruselas y las especies de acuerdo al tropismo de especie. Son pequeñas, inmóviles, no encapsuladas, son cocobacilos, crecen lentamente en cultivos, son aerobias. Las bacterias se manejan en laboratorios de referencia porque es muy fácil contaminarse e infectarse con ellas, ¿ok? Y pues, a nosotros no nos produce aborto ni nada por el estilo, pero nos produce una afectación del sistema retículo endotelial. Ese es el tropismo que tienen las bacterias en los seres humanos. Necesitan aminoácidos, vitaminas, carbohidratos, son catalasa y oxidasa positivos y se ha disminuido la incidencia por la pasteurización. Esa es otra de las razones de la zoonosis y de las infecciones que se evitan con la pasteurización. Bueno, ¿por qué? Por ejemplo, en el ganado vacuno es la Brucella abortus. ¿Por qué? Porque
produce abortos en el ganado y alguna pues, inflamación del epidídimo en los machos, porque tienen un carbohidrato en ese tejido que se llama eritritol. Entonces ese es el sustrato que les gusta. En las mujeres no hay en el útero eritritol, entonces no produce aborto. Aborto en las mujeres no produce, en el ganado sí, y para las personas que crían ganado pues eso es una tragedia, ¿cierto? Y además entonces no pueden vender el ganado ni la leche, porque si se determina que en ese sitio donde están levantando ganado hay brucelosis, sobre todo que es una enfermedad inmunoprevenible, ¿sí? Tienen que vacunar. Y si la carne y la leche es para exportación, pues no se la van a recibir. Entonces, los animales susceptibles poseen globulinas y lipoproteínas que favorecen el crecimiento de los microorganismos. Ahí tienen entonces, para recordar que hay susceptibilidad de especie, son mundialmente distribuidas y pueden producir entre una enfermedad leve o asintomática en el huésped natural, es decir, en los animales, porque nosotros somos un huésped incidental. La brucela tiene afinidad por los órganos ricos en eritritol, en los tejidos animales, en la mama, en el útero, en la placenta, en el epidídimo, y producir o esterilidad o aborto. En hombres aparecen personas que están en contacto directo con los animales infectados, o el consumo de la leche, el queso, que no son pasteurizados. El personal de laboratorio también puede estar sometido a ese riesgo. Entonces, el espectro de la brucelosis depende del organismo infectado. La vía de infección, ¿cuál es? La vía oral, el intestino, las mucosas y la piel. Hay una extensión de la bacteria a través del sistema linfático. Hay fagocitosis por macrófagos y monocitos. Se localizan en los órganos del sistema retículo endotelial, el vaso, el hígado, la médula ósea, nódulos linfáticos y riñón, sin un diagnóstico adecuado, porque el síntoma generalmente es fiebre. Y es esa fiebre ondulante que aparece a las 4 o 5 de la tarde y vuelve un pico febril elevado y después baja. Y, por ejemplo, en la región nuestra, la malaria produce ese tipo de fiebres, ¿sí? Tiene una fiebre que pues aparece o hace el pico más grande en determinadas horas. Lo que pasa es que para la malaria, pues en el cuadro hemático y demás, y del extendido de sangre periférico, pues se busca el agente causal. En la forma subclínica, el único signo de la enfermedad es la presencia de anticuerpos específicos. Entonces, la Brucella melitensis, que es la del ganado caprino, que es la única que se considera especie, es tóxica y grave. Tiene manifestaciones iniciales subagudas y crónicas, con malestar, escalofríos, sudor, fatiga, debilidad, mialgias, la persona pierde peso, tiene tos no productiva y puede tener dolores, artralgias. La fiebre está presente en todos los pacientes y puede ser de intermitente o fiebre ondulante. Se ha encontrado formación de granulomas en el hígado, en el vaso, en médula ósea y termina destruyendo el órgano. Con un periodo de incubación entre 1 y 6 semanas, fiebre que aparece por las tardes, desciende en la noche, con adenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia, ictericia, dolores óseos y ese tipo de síntomas, los dolores articulares generalmente y ceden después de una semana o meses. Y en la etapa crónica, porque si no se hace tratamiento, la enfermedad se puede cronificar. Debilidad, mialgia, manifestaciones psiconeuróticas, ahí no van a encontrar la bacteria, aumenta el título de anticuerpo. La muestra para examinar: sangre, material de biopsia, suero para pruebas serológicas. Se pueden hacer técnicas convencionales para observar si está la bacteria y la búsqueda de anticuerpos fluorescentes.
Se puede cultivar, pero esto se cultiva en laboratorios de referencia, porque el potencial de infección que tiene es muy grande. Hoy en día pues se hace PCR, ¿cierto? Para cultivar, para identificar. La respuesta inmune, entonces, se buscan anticuerpos, o como todo, IgM seguido de la síntesis y aumento de la IgG e IgA, sobre todo pues, por mucosas y demás. Pruebas de aglutinación de anticuerpos con antígeno de Brucella abortus, que sirve para melipensis, porque hay una reacción cruzada. Para la que le da los canis, que es la de los perritos, también hay una específica. Tiene su propio título de anticuerpos. Y hay anticuerpos bloqueadores que son de tipo IgA, que producen un fenómeno de prozona, y entonces a veces eso es como medio confuso. Presenta reacción cruzada con Vibrio cholera, con Francisella tularensis. Antes se hacía una cosa que se llamaba antígenos febriles, pero todas esas bacterias dan positivo, tienen, o sea, los anticuerpos que hay contra estas bacterias, que mucha gente tiene anticuerpos contra estas bacterias porque uno pues ha estado en contacto con Escherichia coli, con Salmonella, le daba positivo, entonces pues era un medio confuso, ¿sí? Pero hoy en día pues hay PCRs que son absolutamente específicas. Tratamientos: tetraciclina, ampicilina, doxiciclina, streptomicina, rifampicina, trimetoprim sulfa cuando la infección es crónica y hay que darle tratamiento a largo plazo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Ninguna? Las riquecias, porque estamos hablando de zoonosis, ¿cierto? Transmitidas por vectores. Aquí, ¿se acuerdan que yo les dije que una cosa era la fiebre tifoidea y otra cosa era el tifo? Bueno, este es uno de los agentes causales del tifo. Una especie de rickettsia es la causal de tifo. Son un grupo pequeñito de cocobacilos, gram negativos pequeños. El tifo puede ser transmitido por piojos, pero puede ser garrapatas, ácaros, pulgas, piojos, todo eso. Nosotros somos hospederos incidentales, no somos portadores sanos de ninguna de las especies de la riqueza. ¿Okay? ¿Cuándo han sido el tifo? Es una enfermedad mortal sin tratamiento, ¿sí? De hecho, mucha gente murió en la historia de la humanidad. Tal vez lo más reciente fue antes de la aparición de los antibióticos para nuestra ventaja, que fue hasta más o menos terminada la Segunda Guerra Mundial, que ya empezaron a usarse los antibióticos. En la Primera Guerra Mundial muchísima gente murió de tifo, porque la mayoría del tiempo de la guerra se lo pasaron entre trincheras. ¿Dónde están las riquezas? Por lo general en las ratas, y entonces igual, lo mismo. Y a donde estamos los seres humanos, pues van las ratas, porque ahí está el mugre, ahí está todo. Y además hay una recrudescencia, porque si la persona ha tenido una primoinfección, generalmente una de esas bacterias queda en ganglios linfáticos, y si es picada por un piojo, pues saca la bacteria y se la transmite a los demás. ¿Ok? Bueno, las infecciones con riqueza pueden clasificarse según la taxonomía, y hay bastantes nombres: Rickettsia, Rickettsii, Orienta, Tsutsugamuchi, Ehrlichias, Anaplasmas, Neorrickettsias. Y entonces se pueden clasificar por la taxonomía, por la epidemiología y por las manifestaciones clínicas. ¿Qué van a encontrar en su paciente? Cefalea bastante intensa, fiebre, mialgias. La persona puede tener o no náuseas, vómito y tos. Y va evolucionando. El problema es que daña el endotelio de los vasos sanguíneos y produce necrosis del órgano que tiene que ser irrigado por ese vaso sanguíneo. Hay varios mecanismos de transmisión, y hay una que sí que se adquiere por la coxiela, por la vía aérea. Entonces,
cocobacilos pleomórficos. Esta técnica de Giemsa Jiménez se puede usar para eso. Digamos que tiene lipopolisacáridos, proteínas OMPA y OMPB que se pueden tipificar, pero hoy en día pues se hace PCR. Entonces, hay un grupo de esta enfermedad que se llama grupo de la fiebre manchadas, y está la fiebre manchada de las montañas rocosas, la rickettsiosis pustulosa, que produce una pústula, el tifo de Queensland por garrapata, la fiebre botonosa y el tifo de Siberia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos sitios donde se produce la enfermedad, desde las montañas rocosas en los Estados Unidos, en Siberia, en toda la costa del mar Mediterráneo también tienen su propia aparición de ese tipo de infecciones. Mire que hay Sudáfrica, Israel, África, India. Uno podría decir que es un género de bacterias que es cosmopolita y ubicuo, es decir, está en varias partes. Está el grupo del tifo, que hay tifo epidémico y tifo endémico. Y el tifo endémico, que es producido por la Rickettsia tifi, y el tifo de los matorrales, que es producida por la Oriental Tsugamuchi. Y está la fiebre Q y las erliquias. Las erliquias le pueden dar a los perritos que viven en condición de calle, que les pican las garrapatas y tienen garrapatas y demás, tienen erliquiosis, y que termina dañándole el riñón y los vasos sanguíneos y de todo, y les hacen tratamiento y vuelve y les aparece. La fiebre Q, que es la fiebre de las trincheras. Entonces, las fiebres manchadas son producidas por Rickettsia rickettsii, Rickettsia acari, Rickettsia australis, conori y sibirica. Son zoonosis, y el reservorio, ¿quién es? Roedores y animales domésticos. Todas producen exantema con costra, a excepción de la fiebre manchada de las montañas rocosas. Son de alta incidencia, sobre todo porque en los Estados Unidos hay periodos en los que la gente puede salir a matar animalitos. Entonces, sí, van y cazan venados, y obviamente pues se pueden encontrar con las garrapatas que les pican y les van a transmitir la bacteria. Como produce daño en el endotelio de los vasos sanguíneos, pues produce esas petequias, ¿sí las ven? El tifo epidémico es la Rickettsia prowazekii la que lo produce. El tifo endémico es la Rickettsia tifi. Y el tifo de los matorrales, la Oriental Tsugamuchi. El tifo epidémico es lo que se conoce como la enfermedad de Brill-Zinsser. Probablemente a la persona le ha dado ya tifo endémico y la bacteria se queda en ganglios linfáticos. Y en un momento de las condiciones de la vida, porque está asociado a baja calidad en la parte de higiene y aseo en las personas, ¿sí? La aparición del tifo como tal. Entonces le pica el piojo, es lo mismo que dijimos del anterior, y se vuelve epidémico, ¿sí? Difícil de controlar. Si ustedes leen de todo lo que es baja calidad y la Segunda Guerra Mundial, cuando metían a los pobres judíos por allá en los campos de concentración, entonces si no era el hambre, el maltrato, era el tifo, ¿sí? Entre otras muchas cosas que les podía dar. La fiebre Q, que es la causada por la Coxiella burnetii, tal vez es la única que no necesita un vector. Se puede uno infectar por la vía aérea y algunas veces por el consumo de los derivados de el ganado vacuno, caprino, ovino. Igual fiebre, cefalea, fatiga, neumonía, no hay exantema y puede ser muy grave. Todos pueden ser graves, sin tratamiento, sin un diagnóstico adecuado. Las erliquias producen lo que se conoce con el nombre de erliquiosis del monocito humano, y es la Ehrlichia staphylococcus. Los reservorios son ciervos, el vector es garrapata y produce fiebre, cefalea, leucocitos atípicos porque la bacteria afecta a los leucocitos, y el diagnóstico se hace observando las inclusiones en los monocitos. Y hay erliquiosis del monocito humano, erliquiosis del granulocito humano y erliquiosis
del granulocito humano y del perro. Las tres especies son distintas, ¿sí ven? La del monocito es Neorrickettsia senetsu, la del granulocito humano, el Anaplasma phagocytophilum, y la del humano y del perro, la de Wendt. Entonces, si uno mira el monocito, se alcanzan a observar ahí donde está la inclusión. Esos monocitos no sirven porque están infectados y además tienen granulaciones tóxicas y demás. Esta es la Anaplasma phagocytophilum, que es un miembro de la familia Rickettsia, que produce la anaplasmosis granulocítica humana, o sea, se disminuyen, por ejemplo, los polimorfos nucleares neutrófilos. La enfermedad es endémica en los Estados Unidos y la distribución es similar a los sitios donde está la enfermedad de Lyme, que es en el estado de Connecticut. Las garrapatas ixodes son los vectores y los perros son los reservorios. Se infectan los granulocitos en vez de las células mononucleares y la bacteria forma un cuerpo de inclusión que ya lo vimos, ¿cierto? Listo, ¿tienen alguna pregunta? Hasta aquí es el parcial, niños. Quedan pendientes las bacterias ramificadas, pero se las digo después. Las bacterias ramificadas. Ya vimos meningitis, neiserias, bacterias del sistema nervioso central, sí, y de transmisión sexual. Yo voy chuleando. Sofía fue por el día que no vinimos, el 18. El día del día cívico. Ah, hicimos día cívico, pero hicimos clase. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? No le puedo dar un poquito el tema. ¿Al tema? Sí, profe, está un montón. Ay, eso sí. Lo que no les pregunte ahora, si fuera posible, que no lo voy a hacer, se lo preguntaría en el siguiente corte porque yo tengo que evaluar todo. Y los virus son suficientes. Profe, No, ni siquiera sé cuántas preguntas son. no sé, ¿qué nos enfocamos? Consejitos, algo. Yo ya estuviera terminando de estudiar, la verdad. Porque no es que sea difícil, sino que es bastante. Pero, ¿Qué le señora, quiso preguntar usted? Siento que hay algo, o lo que yo revisando se parecen en sintomatología, son unas dos cosas que diferencian. ¿cómo cuáles? No, pues vamos a repasar. No, yo no lo digo por mal, sino por aclarar. Pues todas las enteronas. Y las diarreas, profe. Pero no se parecen. Pero Miren, es que todos causan por diarrea, ejemplo, todos causan- a ver, Y la diarrea. bueno, las diarreas son todas distintas, Sí, se diferencian bastante. de acuerdo al mecanismo de acción. Lo que sí es una diarrea. ¿Qué es una diarrea? Ah, bueno. Entonces, si su paciente tiene diarrea, la muestra a procesar, ¿cuál es? La materia fecal. Entonces, sí, la diarrea, pero la diarrea produce la muestra es materia fecal. ¿Listo? Entonces, si la bacteria invade el enterocito, la diarrea se llama ¿cómo? ¿Disentería cuándo? Cuando tiene moco, sangre y leucocitos. Listo. Pero no todas las diarreas son disentéricas. ¿Sí? No todas. Entonces ustedes les van a informar cuáles son las bacterias que pueden invadir el enterocito, de las enterobacterias. Porque, por ejemplo, el Campylobacter, que no es enterobacterias, puede producir una diarrea exudativa, ¿sí? Porque las otras son acuosas. ¿Sí o no? Bueno, entonces, de las enterobacterias, la Escherichia coli, ¿cuál? Las que invaden el enterocito, sí señor, y entre esas está también la enterohemorrágica, que es la O157. Pero afecta riñón y puede producir síndrome urémico. El Campylobacter puede producir diarreas como esa, porque hace el mismo mecanismo de acción, pero además, ¿cuál es la enfermedad posterior a la infección por Campylobacter? No en todos, pero ¿cuál?
Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré no es la única infección que deriva en el síndrome de Guillain-Barré, pero ya está confirmado, ¿ok? Los gram positivos sí son fáciles. Los estafilos y los estreptos. ¿Cómo se diferencian los estafilos de los estreptos? Por la catalasa. La prueba que diferencia géneros es la catalasa. Los estreptos son catalasa negativos, los estafilos son catalasa positivos. Y de ahí entonces sí hay que diferenciar especies. Entonces el estafilococo aureus es coagulasa positivo, es fermentador de lo que es el manitol, ¿sí? Tiene hemólisis beta pero chiquita, a no ser que hagan prueba de CAM con el estreptococo beta hemolítico del grupo B, que es ¿cuál? No, el agalactiae. El piógenes es el A. ¿Listo? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es el hábitat del estreptococo agalactiae? La vagina. Sí. Entonces, ¿el problema para quién es? Para el pobre recién nacido que va a pasar por ahí y que si para remate de bajo peso y demás, entonces se va a complicar, ¿ok? Ahora, de las bacterias que afectan el sistema nervioso central, la que uno puede adquirir en comunidad y que es mayormente la más frecuente, pero que hay vacuna, ¿cuál es? ¿Nosotros hablamos de micoplasma? Sí. Sí, Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma es el género que no tiene pared. El Mycoplasma pneumoniae produce neumonía, ¿sí? Pero el neumococo produce neumonía y puede terminar produciendo meningitis. O sea, la complicación más grave por neumococo es la meningitis. Igual que la complicación más grave por Neisseria meningitis es la meningitis. Porque la Neisseria meningitis, ¿qué tipo de bacteria es? La Neisseria, diplococo, ¿qué? Gram negativo. De ahí, 2 gram negativos vimos importantes en nosotros. La Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitis. Nosotros no somos portadores de sanos de la Neisseria gonorrea. Si usted tiene Neisseria gonorrea, está infectado y está enfermo. Pero de la Neisseria meningitis sí somos algunas personas en la nasofaringe. ¿Ok? ¿Qué presentaciones clínicas puede producir la Neisseria gonorrea? Perdón, no, esa es una sola. De la Neisseria meningitis. Meningitis. Sí, pero no en todas las infecciones. Mire, la meningitis por Neisseria meningitis es quizás de las más graves porque avanza rapidísimo y es capaz de infectar a un gran número de personas. Por eso cuando hay un brote a las personas las aíslan para proteger a los demás, ¿ok? Entonces puede producir meningococcemia, es decir, la bacteria en sangre solita. Meningococcemia con meningitis, o sea, las dos cosas, fue a sangre y pasó la barrera. Y solamente meningitis porque pasa por algún sitio anatómico sin ir a la vía hematógena. De todas maneras, los exámenes que se hacen son de sangre, PCR y demás, de sangre y de punción raquídea, ¿sí? Las meningitis por bacterias son piógenas purulentas, ¿sí? En cambio, las de virus son asépticas porque las células que participan en la respuesta inmune son distintas. Los polimorfonucleares hacen que la muestra sea purulenta. Entonces, esa es la gravedad de la meningitis. Y el neumococo también, con la diferencia de que en Colombia no está en el esquema de vacunación contra la Neisseria meningitis, pero la del neumococo sí. O sea, no debe haber niños con meningitis por neumococo. Pero hay otro bacilo gram negativo que produce meningitis. ¿Cuál es? El Haemophilus influenza tipo B, el encapsulado, ¿sí? Meningitis. También hay vacuna. A los 2 meses le ponen la primera dosis. ¿Sí? Con la difteria, con el tétano, con la tosferina, Haemophilus influenza y no me he podido acordar cuál es el quinto. Es pentavalente. Porque hay una que es la triple viral, pero esa es esa parte, ¿ok? Esta es pentavalente.
Entonces el Haemophilus influenza tipo B, porque hay uno que es encapsulado y otro no, que les dije yo que las pueden encontrar como bacterias que son atípicas con la bordetela, el Haemophilus y demás, puede producir una obstrucción de la vía aérea porque produce una epiglotitis, una Haemophilus se escribe, Haemophilus influenza. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Está fácil? ¿Cómo se diagnostica la mayoría? Es que ahora sí les quedó fácil, porque se hace PCR, depende de donde uno esté, ¿sí? Lo primero se diagnostica con clínica, porque los que tienes que hacer y tener la impresión diagnóstica son ustedes. Y con la práctica ustedes se van a dar cuenta que aunque parezcan, todos no son iguales. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? La fiebre, pero es que la fiebre es inespecífica, ¿sí? Y el primer anticuerpo que uno puede buscar es IgM para el agente infeccioso. Se usa mucho en virus, pero y obviamente hoy en día. Acuérdense que las PCR vienen por screens, o sea, no es para una sola. Hay PCRs para las principales bacterias que producen infección del sistema nervioso central, hay PCR para las bacterias que afectan la vía hematógena y hay PCRs para las bacterias que afectan a nivel entérico, pero también hay genomas de virus, o sea, buscan virus o bacterias porque a veces parecen bacterias, pero son virus, el agente infeccioso. Eso tiene como ventaja que al paciente no le van a poner antibióticos si no es bacteriano. ¿Sí? Antes pues le ponían antibiótico, a no ser que, porque los virus tienen la capacidad de cambiar toda la estructura del epitelio y entonces ahí es cuando vienen unas coinfecciones por bacterias, empezando con una infección de tipo viral. ¿Listo? Y están los micobacterios, que es la tuberculosis, los no tuberculosis y la lepra. ¿Cuántas presentaciones clínicas hay de la lepra? Las dos polares, ¿cómo se llaman? Uy. ¿Ustedes ya vieron epidemiología? No. Que yo sepa, no. Esa parásito, A esa clase, no, la lepra es una ¿Qué bacteria. tan cierto? Paucivacilar, y que es la forma menos grave que la pueden encontrar como tuberculoide. Y la multivacilar, que es la forma más grave, que es la lepra lepromatosa. El Mycobacterium leprae es una bacteria intracelular, ¿sí? ¿Qué tan cierto es que las diarreas por shigella Sí. primero empiezan acuosas siempre Sí, y después terminan, hemorrágicas? si llegan hasta el colon, entonces son disenterías. Acuérdense que las disenterías no son solamente bacterianas, también hay por parásitos, ¿sí? Y con la salmonela, ¿como qué diferencias entre ellas? La salmonela, ya ve que la cosa es más, bueno, la shigellosis también es complicada, pero la salmonela, para ustedes, ¿cuál es la gravedad de tener salmonela? Que produce la fiebre tifoidea, ¿sí? ¿Cuál es la gravedad de la fiebre tifoidea? Que puede perforar el intestino, pero además puede alcanzar a pasar al sistema nervioso central. ¿Alguna toxina de la shigella también? ¿Sí? La toxina chiga. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la toxina chiga? Inhibe la producción de proteínas. Inhibe la síntesis de proteínas, igual que La cuál. verotoxina Y de la... Ay, yo la verotoxina. La que vemos Sí, pero la difteria, la toxina del Corynebacterium diphtheriae tiene el mismo mecanismo de acción. Entonces lo que se forma ahí a nivel de la orofaringe es por necrosis. Una de transmisión sexual también. Sexual. ¿Cuál? ¿Cuáles vimos de transmisión sexual? Vimos Neisseria gonorrea, vimos el Treponema pallidum, vimos vimos las clamidias, las dos presentaciones clínicas de clamidias según la serovariedad, porque hablamos del linfogranuloma venérea, ¿cuál? La de la pseudomonas. La exotoxina. Pero es que ese sí es capítulo aparte. Sí, me equivoqué. La pseudomona es complicada. Ay, no, esto no. Es complicada por todas las enzimas y toxinas que produce.
¿Sí? ¿Listo? Ya repasamos. Todo eso, sí. Cualquiera que no te haya mencionado, ignórelo. Antes de empezar virus, acabamos con las bacterias ramificadas.